arneros. La vez pasada estuvimos conversando y casi terminando de ver el cuento de los arneros. Elemento de costo bastante prudente, pero de alta utilidad porque aporta eficiencia al proceso. Aporta eficiencia en una frase, pero que es elemental, de llevar a cada reductor el tamaño que debe ser reducido en ese, y que debe y puede ser reducido en él. De modo de no llevar tamaños chicos a ese reductor, ni sacar del proceso tamaños que aún son muy gruesos para que los reciba alguien, comillas, aguas abajo. ¿Ya? Entonces, todas esas tareas las hace un clasificador de tamaño. La mayoría de las veces ese clasificador de tamaño operará en seco, porque son casi los elementos de clasificación de tamaño por excelencia en el área seca, en el área de trituración. Vamos a ver que después en algún tipo de molinos sí es necesario colocar también un arnero, porque esos molinos van a recibir en especial una alimentación gruesa por una modalidad de diseño de la planta. No es que lo hagan para moler mejor, sino que por una modalidad de diseño de una nueva planta, por ejemplo, llamada planta sal, o llamada planta con molinos de barras. Y esos molinos van a, entonces, necesario clasificar del tamaño que está produciendo ese molino SAC. Hay una gran fracción, no una gran fracción, pero hay una fracción importante de material de tamaño grueso, en que si la seguimos trabajando en el área molienda, no va a resultar. Medio atarado. Por lo tanto, es mejor sacarla del área de molienda a través de un arnero perfecto, esa es la idea, y llevarlo entonces a un área de reducción en que son expertos, y eso se van a llamar entonces chancadores secundarios, chancadores de molinos, chancadores de pebles, pero de todas maneras intrínsecamente va a ser un chancador. Entonces, cuando llegue ese momento, vamos entonces a considerar de que ese arnero va a ser dimensionado. Acuérdense que dimensionar quiere decir selección de un arnero que tenga un ancho, un largo o un área, dicho de otra manera, que sea adecuada al tipo, cantidad, clivaje, densidad, etcétera, 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 de condiciones que está saliendo desde el molino. Incluso lo vamos a tener que buscar la manera de sacar de ese material bastante barroso que entrega el molino y lavarlo. Por lo tanto, a ese arnero, más encima, además de tener movimiento excéntrico que hagan mover la carga y el flujo de carga que está saliendo del molino, más encima le vamos a colocar chorros como a la forma de lluvia, ¿no? Que van a ir lavando entonces de material fino y va a ir saliendo material aceptablemente limpio a una correa, de donde ese material ahora limpio pero húmedo va a ir entonces a los respectivos chancadores, que se van a llamar chancadores de pebles, y que van a ser conceptualmente un terciario, un chancador terciario. El chancador terciario va a ser entonces el encargado de recibir ese material desde un molino. Durante estos días, yo les hice llegar el material que me faltó hacerles llegar la vez pasada.
La vez pasada le hice llegar el manual, que era selección de molinos de arneros industriales, y también, este es el que quiero, sí, este es el que quiero. ¿Ya? Y también le hice llegar un manual más bien viejito de la empresa Norberg, que era de molinos. Ahora seguí siendo Norberg, pero me cambié de nombre y soy un producto Metso. Por lo menos los Metso me van a vender. Pero como los Norberg habían ganado su historia, los Metso no quisieron perder esa historia buena y siguieron manteniendo el nombre de Norberg en arneros. Entonces, este catálogo que está aquí, que muestra, cómo lo vamos a achicar un poquillo, ¿ya? Este catálogo muestra una planta ahí de arneo y dice equipamiento de vibradores Norberg, de arneros vibradores Norberg de la región europea. Pero igual no se puede, todos estos equipos se pueden comprar en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Entonces, en algún momento, en el catálogo anterior yo les decía, y aquí vamos a colocar la malla a la forma de un arnero, como tiene una malla del laboratorio. Pero en la realidad esas mallas, las de acero en específico, o las de metal en específico, como alambres trenzados, salen muy caras. Tan caras como las que les estoy mostrando aquí, eso sí, porque las que están ustedes viendo ahí corresponden a una superficie de goma que ha sido moldeada a la forma de la abertura que yo deseo. Entonces, en este caso, son aberturas rectangulares, porque se ven claro, del tipo 2x1 o algo así. El, el, el sector más chico, sea largo o ancho ahí, es el que da la dimensión de separación, y el más largo es el que me da más capacidad de tratar más materiales porque tengo más área libre. ¿Se acuerdan de ese concepto? Entonces, los arneros de ahora ya no están formados por alambres trenzados, grandes alfombras de alambre, sino que podrían estar por una alfombra de goma, no, soluciones caras, o ahí hay un feeder primario, o lo quiero agrandar de nuevo. O ahí está la excéntrica, mecanismo dice. Entonces, si bien este no es un arnero, sino que es prácticamente un grizzly o un alimentador, ahí están los modelos que ellos venden, las dimensiones que están, y pueden ver que las dimensiones pueden ser así de grande. El tonelaje máximo a pasar, 1800 toneladas por hora. El peso aproximado del equipo, 17 toneladas. ¿Con qué chancador trabajando como alimentador? Estos pueden trabajar con, ¿se acuerdan de los C? C era la línea de chancadoras de mandíbulas de Metso. La C200 era la más grande. Igual, scalper, que quería decir grizzlies de otra manera, o que quería decir, mire, usted es el camión o el producto del camión de la mina, échelo aquí arriba. Y el producto del camión va a correr por todas partes. Más encima, esto tiene una cierta divergencia. Ustedes ven que no son paralelas las barras, sino que son ligeramente abriéndose para que no se queden atrapadas entre las barras. Entonces, la idea está que ese material escurra
por esto, el grueso, escurra sobre esta y aquí atrás va a haber entonces la boca de entrada del alimentador, del chancador, sea giratorio o sea mandíbula, y abajo de esto y por estas salidas que están aquí, va a estar saliendo el material que coló, que dejó pasar este material. Porque ese material que dejó pasar, de seguro va a tener una abertura menor a esta. Y esta que está aquí es la abertura del chancador. Por favor, echarle una mirada. ¿Ya? Hay otro tipo, nuevamente, alimentadores o scalper. ¿Cómo se mueven? Entonces ahí dice que se va a mover por mecanismos hidráulicos, por electric unbalance motors, que quiere decir excéntricas. Con quienes deberían ellas estar conversando, con chancadoras primarias, las que están arriba, y aquí chancadoras secundarias o terciarias. ¿Ya? Nuevamente, estos ya son screens, quiere decir arneros. Entonces voy a colocar ahí mallas arneros, en este tipo de frame, como le he llamado yo. Frame quiere decir estructura, quiere decir el fierro donde van a estar puestas las mallas. Ya, esto está en el correo LOA de ustedes. Entonces, cuando en algún momento ustedes tengan que hacer la planta y propongan decir, voy a colocar un clasificador de tamaño, ok, van a tener que ir a estos catálogos a buscar cuál es el tamaño, el largo por ancho, que les salió a ustedes, más una cierta holgura, de modo tal de que me dé la capacidad, tamaño y tamaño más probable acorde. Nuevamente, arneros. Este es un arnero de 3 pisos. Este que está aquí es la polea. Al otro lado también hay una que se va a unir con un motor que va a estar fuera de este sistema, y este motor al que está aquí por medio de correas en B va a actuar sobre esta excéntrica y va a hacer vibrar a este arnero para que el material escurra. El diseño, hay todas estas cualidades que ellos venden de su arnero. Las opciones, ¿qué pueden poner arriba? Dice goma tensionada o paneles de poliuretano. Paneles que ahí arriba se ven algunos. Cuando el material que se está tamizando es seco o es de tamaño fino, estos aparatos funcionan más bien cerrados para no levantar polvo, nuevamente excéntricas. Sujeciones de goma o resortes para acompañar a las excéntricas, nuevamente excéntrica. Así que por favor hay que echarle una buena mirada, ¿ya? Dentro de los sistemas de movimiento están estas excéntricas. Entonces cuando esto está dando vuelta, como esto no está centrado, porque el celestito debería estar por todas partes, y este también debería estar por todas partes, ser como este eje completo, pero no lo está. Por lo tanto, cuando este esté andando, está haciendo un esfuerzo que va a estar moviéndose por todas partes, producto del desalineamiento que tiene el peso que está girando. Sistemas de lubricación que tienen. ¿Cómo seleccionar un arnero Norberg? Pues ahí nuevamente el tipo, movimientos que tengan,
aplicaciones, ¿sí? Una separación primaria, materiales gruesos, secundaria, materiales intermedios, fin de productos de chancado, materiales más finos, wet screening o arneado en húmedo, con agua, la capacidad, eficiencia contra el segado. Segado quiere decir que los hoyitos se taparon. Entonces, obviamente, un tamaño grande va a tener distinto capacidad, un hoyito grande, quiero decir, una abertura de separación grande va a tener menos posibilidades de cegarse, de taparse, que uno de tamaño fino. Así que, por favor, echen una mirada. ¿Ya? Y esto entonces es un catálogo de los mezzo. Cerrarme ahí un poquitito. Vamos a abrir aquí. Vamos a ver lo que teníamos. Felipe, ¿ahí están viendo el nuevo catálogo? ¿Cuál, profe? ¿El de Mezzo? Sí, ahora hay uno que dice Maya Relex. No, no, profe, ese no. Ah, ya. Entonces, perdón. Ahí. Ahí sí, profe. Ya. Entonces, habíamos hablado de tipos de malla. Como les contaba, las mallas eran abiertamente alfombras de alambre de fierro de distintos grosores, en que en ese tiempo lo más usual era mantenerse en el rango de los tamaños y espesores de alambre estándar, porque tamaños más grandes duraban más, pero tenían menos área libre, por lo tanto el arnero funcionaba a contrapelo en tener pocos agujeros, porque la otra gran parte del área estaba ocupada por el área de los alambres. Entonces, mientras más fino era el alambre, yo tenía mejor posibilidad de poder colar. Como eso salió caro, y el plástico y los plásticos de características especiales, como los poliuretanos, se metieron fuertemente en el área minería y metalurgia y carpetas para la exhibición, todo ese tipo de cosas. Cañerías. Antes todas las cañerías eran abiertamente metálicas. Después, si uno quería ponerle más plata, tenía que ser cañería metálica con un revestimiento interno de goma. Pero todo eso igual en el muy corto plazo, con esa lija gigante que significa una pulpa pasando permanentemente a través de esa tubería, las gastaba en los codos, se desgastaba preferencialmente. Cualquiera vuelta tenía que ser con ángulos bastante extendidos, uno de 45 ya costaba parar un desgaste preferencial en esa cañería. Entonces, todo eso significaba que muy frecuentemente yo tenía que tener o en mantención o reparando ese desgaste preferencial a la forma de un gran chorro de pulpa que se me estaba saliendo por todas partes. Entonces, todo eso se metió al olvido cuando nos cambiamos a la línea de poliuretano de alta densidad. Y entre otros, algún viejito se le ocurrió la idea de decir, oye, y con respecto a los arneros, ¿qué podríamos hacer? Y la mejor idea fue colocar estos tipos losetas. Esto es un cuadrado lleno de hoyitos en que yo lo voy colocando sobre los rieles que tiene el frame
y simplemente si es que alguno de ellos se corta o se desgasta mucho o lo veo que está abiertamente desgastado, en alguna parada el viejo sujeta esto y pone uno nuevo. No es más complicado que eso, con las razones de las medidas de seguridad, por supuesto, nunca tan fácil como lo planteé yo. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es la salida de un algo que está saliendo este tamaño de producto y se ven todas las ondas producto del movimiento que tiene el arnero sobre eso. Entonces el material está cayendo y esto se está vibrando y genera una onda de desplazamiento en que espero en que el tamaño más fino, que está aquí también, porque está bien repartido por todas partes, pero espero que el tamaño más fino en algún momento tome acuerdo y se encuentren con la abertura que tiene esta malla. ¿Bien? Ahí nuevamente esa misma malla, pero se le sacaron el mineral chancado y está a la forma de todos estos tamaños. Esos son lo que yo voy a colocar y o lo que voy a reponer en el caso de desgaste. ¿Ya? Ahí hay paneles de goma, dice. En la actualidad, paneles de goma igual, muy caro. Nombres comerciales, Panel Cord, Trelex también. Trelex, nombre comercial, goma. Y esto entonces es lo que yo les estoy contando. También les había contado de que estos cuadraditos no son rectos, no es totalmente recto, sino que tiene en la parte de arriba donde cae el material, es la dimensión que yo deseo separar. Pero inmediatamente pasé esa dimensión, tengo abertura hacia abajo. ¿Ya? No es un paralelepípedo en que la tapa y la salida son iguales, sino que la base de ese paralelepípedo es más grande que la entrada para facilitar la salida, que no quede el material retenido ahí. Ahí se muestran realmente un arnero de hoy, tiene todos estos rialcitos, por así decirlo, y sobre esos riales se colocan entonces estas losetas. En el plan de lavarlos, ahí se ve con unos chorros de agua, con capacidades de poder recibir rocas así de grandes o así de rodadas por el molino. Se van gastando, por supuesto, ahí se ve un cierto grado de desgaste. ¿Ya? Igual, estas son las salidas de un molino. Muy probablemente dentro de la salida de un molino también salen, más que ocasionalmente, por razones de... Los molinos grandes tienen parrillas al interior, los molinos SAC tienen parrillas. Y esas parrillas también, con el tiempo, yo he ido buscando que sean cada vez más grandes. Porque el SAC, a decir verdad, y eso no es como... No lo comenten, por favor. El SAC es re malo para moler, re malo para moler. Entonces, el material que entra dentro del SAC, solo los más grandes, producto de las rocas, de las bolas así de grandes, se rompen. Pero llegado a un tamaño, ese tamaño es abiertamente resistente, ese tamaño por ser aceptablemente chico o medianito nomás, tiene poca masa, por lo tanto cuando esa roquita de tamaño 3 pulgadas por ahí, la tiran de un lado para otro del molino, como ella es livianita, no tan livianita, pero es livianita,
no tiene mucho momentum. Su masa por velocidad cuando sale de un lado del molino y cae en el otro, no le alcanza como para romperse. Entonces se van quedando adentro, quedando adentro, quedando adentro. Y el molino en algún momento dice, no, yo ya no puedo más, porque estoy lleno de un material intermedio. Acuérdense que el nombre de ese material intermedio es igual que el nombre de la hija de Pedro Picapiedra, se llama Pebbles. Los pebbles son tamaño intermedio dentro de los molinos, que nace porque echamos dentro del molino un material más grande, solo lo pudimos moler hasta un cierto tamaño y después de eso me quedó dentro del molino. Un problema. Entonces, yo pretendo que dentro de ese molino se muelan todos los tamaños grandes, que ojalá se muelan a tamaños más chicos, me encantaría, deseo no hasta el momento, y todos los tamaños intermedios ojalá salgan del molino porque los voy a redestinar. ¿A quién? A un chancador especialmente apto para reducir de tamaño a esos tamaños. Entonces, eso lo logro abriendo las parrillas que son un clasificador interno de los molinos Sago, de ese tipo de molinos. Entonces, con el tiempo, primeramente esas parrillas de los molinos eran muy discretas. El viejo decía, oye, no, si yo le quiero sacar a este molino toda la capacidad que tiene este molino. Y las aberturas de esas parrillas eran media pulgada era nada, nada, tenía que estar adentro del molino, años adentro de la roca para lograr salir de media pulgada. Entonces, las capacidades de un gran molino eran con mucho 400 toneladas por hora, de un gran molino, 400 toneladas por hora. Nada, me salía muy caro eso. Entonces se empezó progresivamente a abrir las aberturas de los molinos, de las descargas, las aberturas de las parrillas de los molinos, de modo tal que todo ese material que fuera pebbles fuera saliendo. Y después de eso yo lo clasificaba y lo enviaba a un chancador terciario, chancador de pebbles. Y de ahí lo redirigía, ya sea nuevamente al SAG, mala idea, o a un molino secundario con capacidad de molerlo. Buen plan. Pero ahora en la abertura, volviendo al tema, en la abertura de ese molino SAG, me fui de repente al rango de los 70 milímetros de abertura. 70 milímetros son aproximadamente como 3 pulgadas. Por lo tanto, esa abertura de parrilla de 70 muy pronto estuvo en 72 milímetros, ¿ya? Se agrandó un nada y empiezan a salir bolas del interior del molino. Entonces, si ustedes ven con más detalle, aquí dentro de esta salida de molino, yo también podría encontrar algunas que son bolas extrañamente redonditas, como por ejemplo aquí hay una abajo, como por ejemplo ahí hay otra, aquí también hay otra, y después de verla el ojo se pone más entrenado y empiezan a darse cuenta de decir, oye, miren, salieron hartas bolas. Cuando las bolas que salen de la descarga de un molino SAG son en número y en tamaño grandes e importantes y bastantes, ese es un mal síntoma. Yo puedo atribuir que en ese momento, si veo pasar bola y veo pasar bola y veo pasar bola, digo, oye, me da la idea que se me rompió alguna parrilla. Las parrillas al interior de los molinos SAG son de acero revestido en goma o totalmente de goma, de modo tal de que es posible que con desgaste y o con impactos se puedan romper sus aberturas y dejar pasar a las bolas que están también todos tratando de salir de adentro del molino y de repente entonces empiezan a salir. Cuando pasa eso, se detiene la operación brevemente, se mira hacia el interior del molino por una de sus aberturas, generalmente la entrada del molino, la entrada de la alimentación,
o un viejo baja con una de estas cámaras chiquititas y mira dentro del molino a ver si ahí realmente se rompió una parrilla, lo cual significaría que hay que ver cómo soldar la parrilla, un método barato y chileno, o hacer un cambio más importante en plata y recursos y cambiar la parrilla, cambiar la parrilla. Entonces, con eso se evita que se pierdan las bolas y que salga material más grande del que debería de salir. Aquí al lado hay nuevamente paneles de goma, mallas de polímero. Este puede ser el interior entonces de un arnero. Muy común va a ser esto, ¿ya? Una superficie de malla cuadrada formada por losetas de poliuretano. ¿Ya? Entonces, anduve buscando donde tenía otro catálogo más de los vendedores chilensis, en que están descripciones y lo que ustedes acaban de ver ahora son más bien el conceptual de que el material existe y que eso funciona. Pero falta el todavía decir, ya yo te vendo en este tamaño, estas son las dimensiones, estas son, y tener toda el instructivo para poder cambiarlo. ¿Qué otra cosa? ¿Ya? Así que, por favor, revisar todo ese tema. Dentro del procedimiento para clasificar cuál era el área, quedó en ustedes el tema de haber hecho probablemente una ayudantía de eso. ¿Finalmente se dio ese plan, Felipe? Profe, la ayudantía quedó para el próximo miércoles porque el miércoles que fue ayer, que pasó, fue, ¿cómo Miércoles se de llama? Día reflexión. reflexivo. Entonces no se podían hacer ni ayudantías, ni clases, ni nada de esas cosas. Ya. Ya. Así que el Entonces, próximo miércoles quedaría la ayudantía de arneros y la semana siguiente a esa ayudantía vendría siendo la ayudantía de molinos. perfecto. Entonces, con los 20 minutos que me quedan o algo así, quiero salirme del área de los arneros y de los chancadores. Como les conté, fue una vida muy feliz, los recuerdo con mucha añoranza, me encantan los chancadores, qué buenos que eran, bla, 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 ¿ya? Pero he llegado a un tamaño, lamentablemente, ese cuarto pulgada, ¿ya? O los 6 milímetros realmente en ese ahí, es una abertura y es un tamaño que me pone en riesgo operacional poder seguir haciéndolo de esa manera. Acuérdense que la manera como lo estoy haciendo es echar esa partícula mayor al cuarto pulgada a ser básicamente frotada por dos grandes superficies de muy buen acero que tienen mucha energía, porque son grandes masas que están en movimiento. Entonces yo no quiero que esas grandes masas vayan a chocar, porque eso va a liberar tanta energía como el choque de dos móviles grandes, ¿no? Un par de camiones es la energía equivalente a un topón entre un mantle y un cóncavo. ¿Qué es lo que son eso? ¿Qué es lo que es un cóncavo? ¿Qué es un mantle? ¿Será parecido a un poste? Por favor, lee el subcatálogo. Todas esas palabritas son usadas dentro del mundo minero metalúrgico. Así que, tarea de ustedes. ¿Qué han leído acerca de la minería chilena y de los
tendencias de precio del cobre que tenemos, muy bueno, muy bueno. Tener el cobre a ese precio, pese, es casi una obligación de que si yo tengo una planta, la tengo que echar a andar. Si yo tengo un proyecto, tengo que implementarlo. Si yo tengo una mina, tengo que desarrollarla. Si yo tengo cualquier cosa en el área minero-metalúrgica, son incentivos importantísimos que no puedo dejar pasar. El otro gran pero es que nos estamos llenando de leguleyos. Leguleyos es una manera peyorativa de decir personajes que creen tener la ley en sus manos, que nos están empantanando el desarrollo del área minera. No cabe duda que yo quiero también tener esos glaciales, porque los glaciales son parte de la naturaleza, tienen un entorno que me sirve para darle estabilidad a todo el sistema ambiental que está al lado. Pero si hago las cosas bien, si le meto alta plata para tratar de no dañar a esos glaciales, si hago mi extracción de modo subterráneo con una gruesa capa de cerro en el medio para evitar fracturas, grietas, hundimientos, cráteres y todas esas cosas, cierto que me va a salir más plata, pero si el precio del metal está así de bueno, eso lo va a pagar, eso lo va a pagar. Entonces tenemos que ser cada vez más sustentables, incluso ambientalmente, para poder seguir haciendo esos desarrollos. Pero, pero no perdamos esta gran oportunidad de tener recursos, minería, seguir siendo el top one o uno de los top five de la producción minera mundial. Entonces, ya preocupémonos de ese tema. Así que quiero que ustedes lean con alta frecuencia los valores de precio que tenemos, que se informen con alta frecuencia de cómo va toda la información acerca de las proyecciones de la minería en este precioso país. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los encargados de mover ese tema. Así de importante. Entonces, estaba yo casi despidiéndome ya del tema de los chancadores. Ustedes tienen, a través del método de los 3 pasos y ahora conocido el método de selección de áreas de arneo para colocar y distribuir los mejores, a los mejores lugares, productos y alimentaciones, ustedes ya tienen la habilidad de poder diseñar, mejor dicho, seleccionar equipos para diseñar el orden de ellos dentro de una planta de chancado y llegar con ese producto a lo que yo voy a llamar el acopio de finos. Otra cosa que me ha faltado, porque me ha faltado tiempo, realmente no sé qué pasa en el día, pero el día se me hace absolutamente nada. Tengo que hacerles llegar a ustedes diagramas de flujo. Diagramas de flujo son una planta expresada en iconos. Cada icono dice, mire, yo soy un chancador, yo soy un chancador de cono, yo soy un chancador de cono estándar, otro terciario, yo soy así. Hay un monito que representa cada equipo. Después de eso hay líneas. Si la línea es continua, ese flujo es así, es real. Si la línea es con puntitos trazados, esa línea es solamente una propuesta opcional, ¿ya? O si no puedo correr la línea verdadera, entonces esta va a ser el plan B, por así decirlo, de la planta. Tener un cajoncito va a significar que esos son cajones o mini acopios, se me arrancó el otro nombre que quería darle,
de modo tal de que ustedes pueden hacer y llegar a decir, mire, aquí esta es la planta que yo le voy a proponer a usted para llegar a lo que voy a llamar el acopio de finos. El acopio de finos es un cerro, la mayoría de las veces a la forma de un cono. Si yo, en vez de repartir solamente en un punto y para generar bajo ese punto un cono, si yo lo hago a través de un carro repartidor, ¿no? Esta cuestión llega hasta la esquina, se devuelve, va a la esquina, se devuelve, o si de abajo están sacando más en una parte que en otro, va a ese lado en especial, lo rellena, va hacia otro lado, lo rellena así. Entonces, el tener un carro repartidor va a generar que el acopio de finos ya no va a ser un cono, sino que va a ser un lomo de material. De todas maneras, a la forma de cono o de ser un lomo, como les digo yo, eso va a tener una segregación de material, porque en el lugar donde esté cayendo va a caer más fino y en las orillas de ese mini cono o lado del lomo van a resbalar los que son más grandes. Entonces voy a tener orillas gruesas, centros medianos y centro, totalmente centro, con material fino. Esa segregación me gusta, ¿ya? Porque, bueno, y yo puedo hacerla incluso aún expresamente, pero me basta con yo estar vaciando el material desde un punto para que esa segregación se genere naturalmente. ¿Por qué me gusta? Porque posteriormente yo voy a poder decir, porque debajo de ese cono, me faltó decir eso, debajo de ese cono hay alimentadores, hay, hay rectángulos grandes hechos en acero y en concreto armado, que es acero más fierro, acero dentro, y esa puerta horizontal, digamos, que está tapada abajo por un artefacto que se llama un alimentador. Ese alimentador puede ser simplemente abajo poner una correa transportadora, que sea del largo de la abertura de ese alimentador, tal que cuando eche a andar la correa y parta la correa incentive la idea de sacar el material que tiene arriba del alimentador. O ese alimentador puede ser una placa o varias placas de acero que se están moviendo, se llaman apron, un tipo de alimentador, o va a ser una única placa con una cierta pendiente con alimentadores vibratorios. Entonces, cuando ese material empieza a vibrar, él va a ir vaciando el material que tiene arriba de él hacia una correa que va a alimentar a alguien abajo. Entonces, si ese alimentador está en el centro de la pila o justamente bajo el lugar donde le está cayendo la carga, bienvenido. Ese alimentador entonces va a tener preferentemente material fino. Si ese hoyito alimentador es de los costados, va a tener un material intermedio. Y si ese hoyito alimentador está puesto a los extremos del cono, va a ser preferentemente de material grueso. Entonces yo voy a poder decidir posteriormente qué material, qué mezcla de materiales es la que me da mejor facilidad de tratamiento. No dije cantidad de tratamiento, porque obviamente si yo quisiera sacar más material, lo único que haría sería decir, oye, dame del material del medio nomás, pues saquemos puro finito nomás. Ya hay viejos bandidos que sacan preferentemente de ese alimentador y le dejan para el turno siguiente puro material grueso. Pero eso es ser bandido, ¿no? Entonces, también los viejos se han dado cuenta de que no siempre el que se llevó el material más fino y le dejó el material más grueso al otro, el día fue mejor.
porque el que sacó solamente material grueso le fue mal, pues. Y le fue tanto más mal que lo bien que le fue al que sacó material fino. Entonces hay una buena mezcla entre materiales gruesos, intermedios y finos que maximiza los recursos, los beneficios. ¿Ya? Entonces uno debería de conocer esa granulometría y con eso entonces saber que de este tengo que sacar 10%, de este otro 30, del otro 20 y 50 y 40. O sea, 20 más y 40. De modo tal de que esos porcentajes corresponden entonces a la cantidad de material que estoy sacando de cada alimentador o de la cantidad de vibración que está sacando ese alimentador o de un gran global. Entonces, el porcentaje de salida de ese alimentador yo lo tengo distribuido entre los distintos alimentadores de modo que me den el mejor producto. Pero sigamos un poco más, volvamos un poco más a la teoría. La teoría dice que, señor, usted llegó al cuarto pulgada. Realmente me encanta la idea que haya podido llegar al cuarto pulgada, pero me desilusiona un poco al decirle que realmente no tenemos procedimientos energéticamente válidos para poder achicar el material que también todavía no necesitamos. Porque ese cuarto de pulgada, las 8, ese cuarto de pulgada solo le va a servir si usted tiene una planta de lixiviación, por ejemplo. Pero si usted pretende tener una planta de concentración del mineral distinto de lixiviación, va a tener que llegar a tamaños más finos. Va a obligadamente tener que llegar a tamaños más finos. Entonces, la idea está en que era necesario moler, llegar a un tamaño más grande, más fino. Y ese tamaño más fino me hizo hasta cambiar el verbo. En vez de triturar, mi nuevo verbo se llamó moler. En el moler, moler de modo industrial, por supuesto, el moler de modo industrial es aceptablemente reciente. ¿Por qué? Porque hace 200, 300 años atrás, o más, nosotros no tratábamos estas cuestiones que llamábamos pórfidos. No tratábamos nada que hubiese que abiertamente que concentrarlo. Simplemente seguíamos mantos de alta ley, seguíamos vetas y o filones, buscábamos en placeres, buscábamos fierro hasta de origen meteórico, ¿ya? O buscábamos zonas de concentración de mineral de muy alta concentración, simplemente. Entonces, ahí directamente el viejo, ya sea por ojo incluso, iba buscando que tenía él que sacar el material que era rojito, el que era de brillo metálico, etcétera. Payaqueo se llama eso. Entonces, no era necesario llegar industrialmente a mayores finezas porque esa la hacía el viejo, y él era el que sacaba la cantidad adecuada de fino, acuérdense, fino, la cantidad adecuada de fino que pagaba el proceso. Era el viejo, era el pirquinero, era el trabajador de la planta de concentración. Ya, ayudado, por supuesto, por el minero propiamente tal, que era el que le decía, compadre, por ahí va la mina, por ahí va el manteo, por ahí va la potencia de la beta que nosotros estamos siguiendo. Supongo que ustedes manejan todas esas palabras, ¿no es cierto? Léanla, si son mineros. Entonces, como les recuento, este método de obligarme a moler
nace solamente, más allá de 200, 300 años, no estaba. Si realmente las primeras formas de moler, eran totalmente humanas o bestiales, ¿ya? Era colocar un viejo pillo con un martillo y un cincel, dibujaba una pera. ¿Ustedes conocen una pera de estas de comer? Imagínense una pera, imagínense una pera de 1 metro de ancho por 1,80 m de alto, como un viejo así, en que tenía aquí en el pecho de la pera, un poco más arribita, un hoyo, que también lo había hecho el viejo con puro cincel. Entonces, en ese cincel se atravesaba el tronco de un eucalipto, un tronco de un árbol. Esto se colocaba sobre una gran roca puesta abajo, que también se trataba de tallar en la roca una taza escrita con Z, una taza. Se empujaba la roca ahí y se echaba entonces mineral, rico en ley, por supuesto, agua, y separaba un viejo por un lado del palo, otro viejo en el otro lado del palo, y se ponía a jugar ahí. De modo tal que la pera pisaba el mineral, pisaba el mineral, pisaba el mineral. Entonces había otro que le estaba echando agua y eso estaba rebalsando hacia alguna salida de esa taza, lo iba moliendo y ese barro ya diluido iba siendo el producto de esa reducción fina de tamaño. ¿Ya? Para eso estoy hablando 200 años atrás, incluso menos dentro de los campos chilenos dedicados al área minera. Después, algo parecido, un viejo dijo, oye, pero ¿y si le copiamos a los molinos del tipo de harina o cosas así? Y sale la idea de lo que posteriormente se llama el molino chileno. Un par de ruedas de piedra, buena piedra, roca, o sea, diámetro de la piedra 1 metro sin problema, 80 centímetros de 80 a 1,20 m de diámetro. En el centro, hoyo de nuevo, 2 de ellas. Ese palo pivotea sobre otro poste central y esas ruedas dan vuelta sobre un canalón, también sobre una gran piedra horizontal o de concreto. Entonces se colocaba un burro, se atravesaba el palo, se colocaba un burro por aquí, otro burro por acá que le fuera mirando la cola al burro anterior, y entonces el par de burros se iban dando vuelta. El viejo que está ahí, el humano que está ahí, tiraba mineral al canalón, se le echaba bastante agua y eso nuevamente la piedra iba pisando entonces al mineral y lo iba reduciendo de tamaño. Nombre de ese artilugio, molino chileno o maray, con I de yo. Entonces los maray o los molinos chilenos o trapiches son la teoría más moderna de hacer reducción de tamaño hace cientos y fracción de años atrás. ¿Ya? Incluso cuando ustedes van, por ejemplo, a Pelambre, al salir de Salamanca, ahí había
hace más de un tiempo que no he ido, pero ahí había una planta de trapiches que trapichaba a los viejos del sector. Es decir, el viejo que iba para allá compraba horas de trabajo y le trapichaban mineral de oro. Entonces después de un cierto rato, el viejo decía, no, ya está todo molido, y empezaba entonces él a tratar de recuperar las pepitas molidas de oro fino que habían salido. Dentro de ese mismo plan, si el plan era abiertamente recuperar el oro, estaba la alternativa de que en las orillas de ese canalón que estaba rodeando el camino de las ruedas, yo colocaba planchas de cobre. Pero esa plancha de cobre, ya una plancha de cobre que entraba en el borde del canal, tenía una salidita y se sujetaba del, del, del borde de la canal, ¿ya? Era como una L así. Entonces se colocaba aquí para que no se cayera adentro, y la otra parte quedaba metida dentro de la canal. Pero no era cobre así solito, sino que antes de colocar eso, yo pescaba esa plancha, tomaba mercurio que había comprado en las droguerías de antes. Hoy día cuesta un montón comprar mercurio, es un veneno. Entonces se echaba el cobre a la plancha de cobre, la limpiaba bien, la limpiaba con ácido, la dejaba brillosita, le echaba mercurio, y el mercurio de inmediato mojaba no es que se formara una gotita de mercurio, sino que el mercurio se repartía a través de la plancha de cobre, se amalgamaba, ese es el nombre técnico. Una amalgama, esa unión es una unión de metales. Entonces se formaba una amalgama de mercurio sobre la plancha de cobre. Entonces esa plancha de cobre que estaba metida dentro de la pulpa, de repente pasaba por el movimiento de la pulpa, pasaba un orito, una pintita de oro, pasaba al lado de la plancha, y la plancha le decía, vente para acá. Y venía el orito, se pegaba ahí. ¿Y por qué se pegaba? Porque al oro también le encanta encontrarse con el mercurio. Al cobre le encanta encontrarse con el mercurio, formar una amalgama, y al oro también, y a la plata también. Entonces, todos esos compadres se unían en esa amalgama y iban cada vez pegándose entonces en la plancha. Conforme se molían y pasaba la pulpa, y la pulpa lo hacía pasar por la orilla, ¡pum!, se pegaban en la plancha. Y se formaban de inmediato, de inmediato. Entonces, finalmente, cuando terminaba, obviamente el viejo sacaba toda la pulpa, se ponía a chupar con una manguerita todas las orillitas del canalón, por si acaso hubiera quedado todavía material, abajo pegado, y se llevaba sus planchas de cobre, que estaban plateadas todavía, pero más opacas así. Entonces, después de eso, buscaba con un mezquino, ¿ya?, como estas gomas que las mamás ocupan para limpiar las cosas, una goma dura. Entonces con ese mezquino él raspaba la plancha de cobre que estaba con el mercurio, y con este raspado le salía entonces una especie de como plasticina, pero más líquida todavía, de color mercurio, de color plateado, dorado mejor dicho. No, argentado. Plateado, pero sí, plateado es menos que dorado, ¿ya? Entonces ese material que él sacaba, él raspó todo. Ese material contiene entonces el mercurio, pero el mercurio que además invitó a su solución metálica a cobre, y además al cobre, al oro, y además a la plata, si es que hubiere.
Están esas tres cosas en esa especie de, de amalgama con textura de una plasticina, de ese tipo. ¿No? Entonces, el viejito pescaba todas esas cuestiones. Voy a nombrar dos viejitos. Un viejito ignorante, ¿ya? Y un viejito que las cachaba. Vamos por el ignorante primero. Él entonces pescaba todo ese material. También, si le hubiera sobrado un poco si él había logrado recuperar algo de oro metálico, lo juntaba todo y así al final entonces tenía una pelotita de ese material. Entonces lo ponía en un cuero de ante, no sé, eso es del tiempo anterior de usted. Eso era como una gamuza de animal, ¿ya? Resistente como cuero, pero con una porosidad finísima, ¿ya? Porque la porosidad era básicamente, son los lugares por donde salía el pelo del animal, ¿ya? Entonces echaba todo ese asunto y lo empezaba a apretar. Imagínense esto. Aquí adentro tengo esa pelotita y lo empiezo a apretar, tal que cuando la vaya apretando, de aquí van a ir saliendo gotitas de mercurio. El mercurio es capaz de hacerse súper fino. Entonces van a salir gotitas de mercurio. No importa, todas esas gotitas las voy a juntar porque después las voy a volver a usar. Y al abrir el cuero de antes, ¿ya? Al abrir esta cosita, me voy a encontrar con que abiertamente todo eso quedó a la forma ahora de una plasticina, pero más dura, más dura. Ya no está tan fácil de digregar, sino que quedó más firme. Entonces, como el viejo era medio tontito, tomó un sartén y lo colocó entonces bajo el fuego, arriba del sartén, y lo empezó a mover y a calentar. Y cuando en algún momento lo vio que estaba casi todo de color negro, dijo, no, ahí estamos re bien. Y ahí en ese momento él tenía una pella, P-E-L-L-A, pella, de oro. Todo lo que tenía ahí era oro más cobre, muy poco, y plata, una pella. Pero básicamente era oro sacado desde las pepitas. Viejo Paspillo dijo, no, esta cuestión no se puede, hay que tener cuidado con el mercurio, porque el mercurio uno se lo absorbe y nunca más lo va a sacar. Nunca más lo va a sacar. Van a enterrarte con esa cantidad de mercurio adentro y después de millones de años van a seguir encontrando más. ¿Por qué encontramos un hueso de un idiota que pasaba mercurio? ¿Ya? El mercurio envenena, causa fuertes problemas de todo tipo, de todo tipo. Entonces, este viejito que conocía ese tema, y más encima dijo, ay, el mercurio me lo están vendiendo así de caro. Por lo tanto, yo no puedo tirar al aire el mercurio que lo voy a volatilizar y lo voy a tirar al aire más encima para matar a los demás. No puede ser. Entonces, él pescó esa misma plasticina, la puso en un recipiente cerrado, ya que se llama matraz. Entonces está el matraz, colocó abajo la lamparita que lo calentaba y del matraz salen entonces los vapores del mercurio, los pasa por un serpentín que lo enfríe y el mercurio entonces un poco más allá dice, oye, ya se puso fría la cosa y condensó. Y condensó de forma de pasar de mercurio vapor a mercurio líquido.
y se recuperó como mercurio total. Y volvió a quedar entonces abajo una piedrecita porosa de color negro. Esa pella entonces finalmente la tomó, la echó unas gotitas de ácido nítrico, y sacó una, y lo puede pesar ahora, y sacó entonces el contenido de oro, con el color de oro, con algo de plata, si es que hubiera plata, y con una mínima cantidad de cobre, porque el cobre también se disolvió con el ácido. Y ya, pues. Entonces, el que sabía hacerla, la hizo de modo sustentable, no dañó el ambiente, económicamente recuperó el mercurio, mantuvo su salud, mantuvo la salud del barrio y sus alrededores, todo bien. Pero cada día, de todas maneras, hacer ese tipo de proceso es cada día más complicado por las restricciones técnicas operativas del uso de mercurio. Ya, la próxima historia va a ser cuando ya les empiece a contar de que esta necesidad de moler más nuevamente fue asociada al vil billete, porque yo necesitaba buscar algo que fuera mejor que una pera, mejor que los viejos que saltaban, mejor que comprarme un par de burros para dar vuelta un trapiche. Entonces, ¿por qué? Porque ya día a día yo me daba cuenta que los materiales que necesitaba reducir de tamaño para poder lograr mi concentración de mineral eran más grandes, las operaciones fueron cada vez mayores, se me empezaron a acabar todos los tipos de yacimientos con alta ley y necesitaba hacer algo por agrandar entonces el proceso. Y ahí me doy cuenta entonces que cualquier cosa que significara agrandar el proceso ya tenía que ir a temas de energía, básicamente energía eléctrica. Nunca fíjate en el área minero-metalúrgica, hemos ocupado fuertemente temas de energía tipo vapor, ¿ah? O tener molinos de viento que nos generaran ese tipo de energía directamente, no energía eléctrica sacada de aerogeneradores, sino que la fuerza del viento moviera ruedecitas que me rompieran el mineral. Por lo tanto, todo ese tipo de energía, de razonamiento para lograr más energía fue en base a generar energía y usar energía eléctrica, la cual transformábamos en energía mecánica y de esa energía mecánica transformábamos a energía de reducción. Entonces, en todas esas pérdidas de cambiar de un lado para otro, de un lado para otro de la energía y llegar al tamaño necesitado, ahí vienen las otras historias que voy a contar la próxima clase, que van a ser las, comillas, teorías de la conminución, ¿ya? En que alguien se puso a pensar y a medir que la cantidad de energía que necesitaba para hacer una reducción que iba desde un tamaño que llamé F por feed, tamaño de alimentación, a un tamaño P, que llamé P por producto, y empezaron a buscar entonces qué relaciones habían entre eso. De alguna manera ellos sabían que eso tenía que ver con la dureza, pero no fue hasta hace 50 o 60 años atrás, recién, que salió la idea de poder cuantificar una metodología, no es la única, una metodología que me dijera cuánto afectaba el tipo de mineral en las necesidades de energía que yo iba a emplear en ir desde este F a este P que estaba aquí abajo. Tema entretenido, así que inviten a alguien a que venga, por los 14 que vinieron, o 15, y está la Connie, esencial.
eh, van a poder saber. Hola, profe. Aparecí, Hola, aparecí. hola, Connie. Bien, pues, un placer para mí verte. Igualmente, Ya, profe. ya, chicuelos, muchas gracias por estar. Perdón mi llegada.